Bienvenidos, señores estudiantes, a la semana de novena. El tema a tratarse en la semana 9 es el IVA, el ICE, la salida de divisas y otros. Vamos a tratar el ICE, el IVA, la salida de divisas y otros impuestos. ¿Quién debe pagar? ¿Sobre qué se debe pagar? ¿Cuál es la tarifa? ¿La base legal? ¿Sobre qué se debe pagar? La declaración y el pago de la salida de divisas. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Sobre qué se debe pagar? El objetivo de la temática es recaudar recursos para financiar el gasto público del Estado y regular la dinámica y la economía del país. También tenemos el cumplimiento y la conciliación estratégica, es muy importante dentro de de las finanzas corporativas, que es el ICE, el IVA y el ICD. Dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, eh, en el artículo 52 y 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el propósito del gasto de de la gestión tributaria es armonizar y transparentar las transacciones. No es solo un deber legal, sino también es un motor muy fundamental para el control de la liquidez y y la validez legal. Tenemos dentro de aquello la eficiencia, la protección, la conciliación. Dentro de la eficiencia tenemos que elimina el uso del papel, reduce los costos operativos y facilita la transmisibilidad en un tiempo real. Tenemos la protección. Dentro de la protección tenemos garantizar la validez legal de los comprobantes y evitar las sanciones o multas del SRI. También tenemos la conciliación, donde ajusta las diferencias entre la utilidad contable y la fiscal para proteger el flujo de caja. Tenemos una matriz de diagnóstico del sistema tributario en la cual tenemos con el impuesto, el hecho generador, la afectación financiera, la frecuencia base. Dentro del impuesto tenemos los tres impuestos principales en el Ecuador, como es el IVA, el ICE, el ISD. El IVA, el hecho generador, son las transferencias locales e importaciones de bienes o servicios. La afectación financiera es el flujo de caja, créditos, débitos fiscales, es el gasto corporativo. También tenemos la frecuencia, la base, es mensual o semestral. El ISD, el ICE, tenemos dentro del hecho generador el consumo de bienes, como es de bienes especiales, el alcohol, el tabaco, fundas, vehículos. También tenemos la afectación financiera, el impacto directamente en el costo de producción o gasto no es deducible con el IVA. También tenemos la frecuencia base mensual, que sea mayor a 30 días. El ICD, tenemos el hecho generador de transferencia que envía o traslado de divisas desde el exterior. Dentro de la afectación financiera tenemos el gasto no es deducible, se ajusta. Se ajuste a la base imponible, también la frecuencia tenemos que es inmediata, la retención sea anual, es acumulado en este caso de operar tarjetas de crédito. También tenemos el impuesto al valor agregado, la base, de acuerdo al artículo 58-60, tenemos local, el precio de venta, más impuestos, tasas imputables y descuentos. También tenemos en importaciones el valor de aduana, aranceles y recargos, que es dentro del artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, manifiesta que el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto directo al consumo de todas las etapas de la comercialización de derechos de autor y servicios. Quien paga, de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pagan las personas naturales, sociedades que realicen transferencias, importaciones y agentes de retención.
Tenemos la declaración y las tarifas del IVA, qué tipo de transacción o contribuyente es. eh, Tarifa 15% efectúa las retenciones en la fuente del IVA, la declaración mensual de acuerdo al noveno dígito del RUB. También graba tarifa 0% la retención total del IVA causado al régimen RIMP emprendedor, declaración de manera semestral o de forma acumulada. Las tarifas vigentes en el Ecuador son las más usadas, el 0% en bienes y servicios, específicamente, ejemplo, en cultura. También tenemos el 8% en transferencias de materiales de construcción, el 15% en tarifas generales de bienes y servicios. Tenemos el impuesto a los bienes, el impuesto a consumos especiales. Tenemos de acuerdo al artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario, tenemos que es un tributo específico que grava a bienes o, o importados de consumo especial. Diferencia crítica: a diferencia del IVA, se requiere tratamiento contable muy específico si afecta directamente al costo o al gasto del producto. Quien carga son los fabricantes de bienes, importadores de bienes grabados, comercios con más de tres locales, ejemplos, franquicias que entreguen fundas plásticas, un ejemplo. También tenemos tres bases mm, imponibles del ICE: el precio sugerido, fijado por el fabricante o importador en la etiqueta, incluyendo IVA y cuando aplique. Precio de la aduana fabricante. La fórmula es el valor de la aduana más tasas de arancelarias. También tenemos las unidades físicas, tarifa específica, la fórmula unidades o litros. Aplicación en este caso si tratamos de cigarrillos, alcohol, cervezas, fundas, etcétera. Los cigarrillos o bebidas, eh, es igual el total de cigarrillos, incluido la tarifa. También para el alcohol se lo mide por grados, por litros y grados de alcohol. También el hecho generador entrega, por ejemplo, de un caso de fundas plásticas. Ejemplo, entrega las fundas plásticas a comercios grandes de tres o más locales. Requisitos: la trazabilidad estricta de inventarios grabados versus el exento. También tenemos la exoneración de acuerdo al tipo de producto. Tenemos el impuesto a la salida de divisas. Es un mecanismo que grava transferencias, envíos y traslados de divisas al exterior o con o sin sistema financiero que afecte de una manera directa a la planificación del flujo de caja corporativo. También tenemos el catálogo de excepciones del ICD, eh, el interés social y humanitario, estudios en el exterior, instituciones reconocidas, enfermedades catastróficas o raras o huérfanos, costo total médico, fomento económico, inversión, divisiones pagadas a no residentes, post impuesto a la renta, la amortización de capital, interés de créditos internacionales, a rendimientos capital de inversiones extranjeras en el mercado de valores ecuatoriano, proyectos estatales de desarrollo, ordenadores de zonas especiales de desarrollo económico, sede, proyectos de asociación público-privada, proyectos financieros del gobierno a gobierno. También criterios de sustancia económica y transparencia. Los beneficios e incentivos del ICD no son incondicionales, están sujetos a comparación de sustancias económicas reales. Debe mantenerse documentación sustentatoria en el plazo máximo legal. La exclusión por partes relacionadas, las excepciones sobre rendimientos financieros, ganancias de capital o depósitos a plazo fijo no aplican si el pago se realiza entre las partes relacionadas. Consecuencia del incumplimiento: si la autoridad demuestra la falta de transparencia del sujeto pasivo, pierde la exoneración y tributar retroactivo desde el ejercicio fiscal de la infracción.
También tenemos las retenciones y otros impuestos, chiste de cumplimiento, el riesgo de la omisión, el manejo incorrecto de las retenciones y las fuentes de tributo especiales generan multas y destruir la planificación financiera. Financiar exactamente las pérdidas contables de las pérdidas fiscales, aplicar correctamente las deducciones legales, evitar sobrepagos, identificar, segregar ingresos exentos para reducir la base imponible legalmente. Tenemos monitorear el impacto de los gastos no deducibles en el impuesto a la renta. Eh, en síntesis, el impacto de la conciliación tributaria es el proceso matemático para ajustar la utilidad contable y llegar a la verdadera base imponible para el impuesto a la renta. También tenemos en conclusiones, eh, tenemos la visión sistemática, el IVA, el ICD, el ICE no son entes separados, interactúan entre cada uno en las transacciones comerciales y determinan la viabilidad del flujo de caja. Optimización, no evasión. Conocer las excepciones, ejemplo del ICD por salud y ICE por sostenibilidad, permite aplicar beneficios fiscales de forma inteligente y documentada. El valor de la conciliación. Una conciliación tributaria perfecta, diferenciada a un simple tenedor de libros de estrategia financiera, reduce multas y blinda la utilidad de la empresa. Muchas gracias, señores estudiantes.